Amazonas presenta Impactos 2019. Saludos a todos, feliz 2020, que sea lleno de éxitos para ustedes y para nuestro país, que soportó un 2019 muy complicado. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Así es, el 2019 fue un año en el que la violencia amenazó la estabilidad democrática y nos aterró. Octubre fue el mes más difícil de los últimos años, un paro que se transformó en una secuencia de hechos que dañaron el tejido social del Ecuador. Pero también hubo noticias que nos alegraron, como el triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia y muchas otras cosas que marcaron un 2019 que ya está registrado en la historia. El año empezó con el peor rostro de la violencia a la mujer, que al final nos dejó cifras escalofriantes. 44.000 denuncias de ataques a mujeres en el país en 2019. El 19 de enero en Ibarra, Diana Carolina fue brutalmente asesinada por un extranjero, a la vista e impotencia de ciudadanos y policías que nada pudieron hacer para evitarlo. Durante varios minutos, el sujeto, un venezolano que luego recibió 34 años de cárcel, tuvo en sus manos a Diana Carolina, amenazándola con un cuchillo. Fueron momentos dramáticos y al final, el peor desenlace. Le propinó varias cuchilladas que acabaron con su vida. Era el preámbulo de un año en el que los femicidios se denunciaron uno tras otro. Que el evento, el femicidio, la muerte de Diana no se hubiese provocado si es que el Estado, a través de su institución, en este caso la Policía Nacional del Ecuador, hubiese actuado con diligencia. El país volvió a cuestionar la falta de justicia. A propósito, en enero se posesionó el nuevo Consejo de la Judicatura, el ente rector administrativo de la función judicial, que al menos despertaba expectativas. Sí, juramos. El primer eje es la lucha contra la corrupción. Seremos implacables con los jueces y servidores judiciales corruptos. El tema judicial dio mucho que hablar el año que terminó. Muchos procesos judiciales se impulsaron. El exsecretario de Comunicación, Carlos Ochoa, fue procesado y huyó del país rumbo a Bolivia. El mismo destino que tuvo la asambleísta Sofía Espín, que fue enjuiciada por tráfico de influencias. El gobierno hacía público un informe sobre 5 proyectos insignias de la Revolución Ciudadana con indicios de corrupción. La refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, el poliducto Pascuales Cuenca, la terminal Monteverde y la planta de Bajo Alto. Se reveló que hubo contratos con sobreprecio, conflicto de intereses, entre otros delitos que se investigan. En el caso Odebrecht, el empresario Tomislav Topic confirmó que recibió 13,5 millones de dólares en pagos por parte de una firma de Hong Kong conectada con el caso de corrupción. Topic devolvió ese dinero al Estado. En enero, una tragedia conmovió a la comunidad guayaquileña. 18 personas murieron asfixiadas en una clínica ilegal de rehabilitación. Escenas terribles quedaron en la retina del país. El lugar alcanzó temperaturas cercanas a los 800 grados. Fue un lugar donde nunca hubo oportunidad de sobrevida. Esperaron que hayan 18 muertos para venir a clausurar esta clínica de rehabilitación. En lo internacional también hubo conmoción por hechos que cobraron vidas humanas. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional atacó la escuela de cadetes de la policía en Bogotá. 21 muertos, entre ellos una ecuatoriana. Un brutal atentado desafiaba la paz y al gobierno de Iván Duque. El vehículo estaba armado con unos explosivos y que estos explosivos se activaban mediante un dispositivo electrónico. En Venezuela, el titular de la asamblea opositora al chavismo, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente, iniciando así un proceso de mayor división en el país y poniendo contra las cuerdas a Nicolás Maduro, quien al final resistió pese a que la mayor parte de la comunidad internacional reconocía a Guaidó como nuevo jefe de gobierno. En Venezuela, las protestas y la violencia, más la escasez y el hambre, eran la tónica del inicio de 2019. En
En Brasil iniciaba el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro, un régimen que se estrenaba con anuncios polémicos y la intención de una política de mano dura. En febrero inician las evaluaciones para la elección de las principales autoridades del país. Comienza también la campaña electoral en medio de cuestionamientos y deficiencias. Y una vez más, el país confirma el despilfarro y la corrupción en el gobierno anterior. En lo internacional, la ola de frío que azotó a Estados Unidos dejó más de una decena de muertos y el concierto Aid Life Venezuela logró recaudar más de $2,5 millones a favor de este país que continúa sumido en una crisis política y económica. Juntos revisemos las principales noticias de este mes. Empezó el segundo mes del 2019 con la denuncia por testaferrismo en contra de 17 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa en el caso Odebrecht. El subsecretario de Acción Política, Iván Granda, presentó las pruebas ante la Fiscalía. 17 nombres que involucran a distintos ciudadanos que han tenido relaciones con altos funcionarios del gobierno anterior. Realizados con el señor Alexis Mera. Los ecuatorianos conocimos que el ex asesor jurídico de Correa, Alexis Mera, habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht cerca de $4.8 millones por coimas. Seamos los primeros en respetar la ley. La Asamblea Nacional destituyó a la legisladora de Creo, Ana Galarza, por gestionar cargos públicos y uso de documento falso. El gobierno reconoce que no podrá cumplir con el número de viviendas ofrecidas en campaña. El primer mandatario, Lenín Moreno, justificó la decisión ante las limitaciones económicas. Durante el 2019 y el 20 vamos a entregar 80.000 viviendas. 80.000 viviendas cada año. Inició la campaña electoral sin una lista definitiva de candidatos y sin la empresa que debe controlar la publicidad. La austeridad también ajusta a las empresas públicas. 21 empresas del Estado tienen que recortar en al menos un 10% su nómina hasta finales de mes. Arcotel revirtió 5 de las 10 frecuencias que la Contraloría ordenó que sean devueltas al Estado por irregularidades detectadas en el concurso de frecuencias llevado a cabo en el gobierno de Rafael Correa. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio acusó de irregularidades al expresidente Correa y a varios de sus funcionarios en la construcción de la refinería del Pacífico. El perjuicio al Estado sería superior a los $1.000 millones. Por el más grande atraco a la economía del país consumado en el gobierno de Correa. Y tengo que repetir, el gobierno de Correa. Los que lo robaron al Ecuador fueron los colaboradores de Correa. Jorge Glass suma un nuevo proceso por delito de peculado en la concesión del campo petrolero Zingue. La Corte de Estados Unidos, en la que se ventila el caso de la red de sobornos de Petroecuador, condenó a Juan Andrés Vaquerizo Escobar de Oil Service and Solutions a 3 años de prisión y otros 3 de libertad bajo supervisión. Ecuador consolida sus acercamientos con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de un crédito por $8.000 millones. A través de la nómina del IES a movimientos políticos se refieren fundamentalmente a Alianza País. La Contraloría detecta pago de diezmos en el IES a través del descuento de las nóminas mensuales de funcionarios. Los fondos descontados habrían llegado a las cuentas de la exdirectora del IES en Pichincha, Giovanna León, y de Alianza País. Descontar a los trabajadores, a los empleados del Instituto de Seguridad Social, aportes para Alianza País. Entonces, eso es inaceptable. Tribunal de Justicia ratificó inocencia de Iván Espinel y otros 7 procesados por caso de peculado. La Corte Nacional de Justicia entrará a evaluación, mientras que los aspirantes a la Fiscalía General del Estado rindieron la prueba escrita. Lo mismo hicieron los postulantes a la Defensoría del Pueblo. Moreno anuncia la creación de una comisión internacional anticorrupción. Cuerpos diplomáticos y organismos internacionales dieron sus ideas para la conformación de la comisión que trabajará hasta el fin del mandato de Moreno. Justamente este apoyo y esta cooperación puede ayudarnos justamente a conseguir esa eficiencia, esa independencia. En lo internacional,
internacional. El concierto Venezuela Aid Live convocó a más de 200.000 personas en el lado colombiano y recaudó cerca de $2.5 millones a favor de Venezuela. Yo lloré, como dice, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Decenas de muertos deja la ola de frío polar que azota a Estados Unidos y gran parte del continente norteamericano. Las temperaturas cayeron incluso a menos 45 grados en el norte del país. Joana Ramos, Impactos 2019. En marzo los ecuatorianos fuimos a las urnas a escoger autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Lo hicimos al término de uno de los inviernos más fuertes registrados en los últimos años. También en estos 31 días el gobierno de Lenín Moreno continuó marcando distancia del socialismo del siglo XXI, con la salida de Ecuador de la UNASUR. A continuación, varios de los hechos más relevantes ocurridos en el tercer mes de 2019. Empezaba el tercer mes del año y en la costa ecuatoriana ya se percibían los estragos de la temporada invernal. Los primeros afectados, 11 cantones manabitas en los que el escenario en común era este. Calles totalmente anegadas, deslizamientos de tierra y centenares de familias dejando sus hogares por el fuerte temporal. El panorama se repitió en al menos 8 de las 24 provincias del país. Más de 3.000 hectáreas de cultivos también afectados. Esos temas hemos puesto ya en conocimiento del presidente. La Secretaría de Riesgos informó sobre el fallecimiento de 15 personas y más de 20.000 ciudadanos afectados. Quito y Guayaquil también sufrieron las consecuencias de las torrenciales lluvias. En el plano político, este mes estuvo marcado por la visita de Juan Guaidó como líder de la resistencia venezolana contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ecuador formó parte de su recorrido por varios países de Latinoamérica, en los que buscó respaldo político y reconocimiento como presidente encargado. Como parte de su agenda, él y su comitiva se reunieron con el presidente Lenín Moreno en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena. Creo que marca una nueva etapa también de Venezuela y Ecuador el día de hoy, es histórico. Todo esto ocurría en medio de días con tintes electorales, y no era para menos. El 24 de marzo los ecuatorianos fuimos a las urnas a escoger autoridades seccionales y también a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Para ese organismo el gobierno hacía campaña por el voto nulo, mientras la Revolución Ciudadana, que se puso la camiseta de Fuerza Compromiso Social del exministro Espinel, promocionaba a sus candidatos. El resultado: pocas encuestas anticiparon las victorias de los correístas Leonardo Orlando en Manabí o de Paola Pavón en Pichincha, ambos prefectos. Otras sorpresas se dieron, por ejemplo, en las alcaldías de Manta, Cuenca y de la capital. El Consejo de Participación Ciudadana tenía nuevos integrantes. El más votado, un sacerdote seducido por la política y separado de la iglesia, José Carlos Tuárez. Él, junto a Rosa Chalá, Verónica de Cintonio y Walter Gómez, formaron un bloque de mayoría que ya amenazaba con revisar lo actuado por sus predecesores. En este mes, además, Ecuador anunciaba su salida de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, organismo impulsado por el anterior gobierno y apoyado por líderes latinoamericanos del llamado socialismo del siglo XXI. La decisión incluía convertir a la sede del organismo en una universidad indígena y retirar la estatua del exmandatario argentino Néstor Kirchner. Hemos decidido suspender a partir de hoy la aplicación del Tratado Constitutivo UNASUR para el Ecuador. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más. En el plano económico, el gobierno anunciaba con bombos y platillos la recepción de los primeros 652 millones de dólares, como parte de una línea de crédito otorgada por el Fondo Monetario Internacional. Este financiamiento nos va a permitir, sobre todo, enfocarnos en las personas que menos tienen, en aquellos que más necesitan. El multilateral ofreció al país 4.200 millones de dólares hasta 2021. La muerte del soldado Wilson Ilaquiche fue otro de los temas que concentró la atención. El uniformado fue asesinado en Tumaco, Colombia. Su cuerpo fue finalmente repatriado y sepultado en Ecuador. En lo internacional, en este mes, un ataque en una escuela en Brasil generó conmoción. 2 exalumnos de un plantel educativo con armas de fuego, ballestas, arcos y flechas terminaron con la vida de una decena de personas.
Estados Unidos colocaba diferentes sanciones económicas a Venezuela y anunciaba su apoyo al gobierno de Guaidó, mientras en ese país la crisis se agravaba. Al otro lado del Atlántico, en Reino Unido, se dilataba el Brexit, en tanto que el sudeste asiático era golpeado por el ciclón Idai, provocando que centenas de familias dejen sus hogares en busca de refugio. Estos fueron varios de los sucesos relevantes ocurridos en el tercer mes del año. Carlos Acoto, Impactos 2019. Regresamos enseguida con más Impactos 2019. Revisaremos qué pasó en abril, mayo y junio. Volvemos. Impactos 2019. Estamos de vuelta en Impactos 2019. Así es, sigamos recorriendo lo más importante del año pasado. El cuarto mes del año estuvo marcado por el fin del asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras casi 7 años de permanecer en la Embajada de Ecuador en Londres. En lo internacional, la centenaria Catedral Parisina de Notre Dame se incendió y el expresidente del Perú, Alan García, se suicidó antes de ser detenido por acusaciones de corrupción. El mes de abril fue uno de los más noticiosos de este 2019. Esta imagen recorrió el mundo entero el 11 de abril, cuando el Ecuador amaneció con la noticia de que el presidente Lenín Moreno había decidido retirar el asilo diplomático que el gobierno anterior le concedió al hacker australiano fundador de Wikileaks, Julian Assange. La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange. Como reacción a esta decisión, el Ecuador fue el blanco de 40 millones de ataques cibernéticos por parte de los seguidores de Assange, en contra de instituciones del Estado y algunas empresas privadas. Acciones que trajeron algunos inconvenientes, pero que finalmente fueron controladas. Esta imagen conmocionó al mundo entero. El techo de la tradicional Catedral de Notre Dame de París estalló en llamas el 15 de abril. La caída de la emblemática aguja central envuelta en llamas fue seguida en vivo por millones de personas. La estructura tenía 93 metros de altura y pesaba 750 toneladas. Fue la destrucción parcial de una joya de la arquitectura gótica francesa, construida en 1163. Las causas del incendio aún no se establecen oficialmente, pero se habla de un posible cortocircuito. Su restauración total tardará entre 10 y 15 años, según los expertos. El único presidente peruano de la historia reciente que no estaba procesado por corrupción fue alcanzado por las manos de la justicia y en su casa, para evitar ser detenido, se suicidó. Indicando de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta atrás de él. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y la policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García en posición de sentado con una herida en la cabeza. Alan García, que fue 2 veces presidente del Perú con un disparo en la cabeza, quedó malherido y murió en un hospital 3 horas después. Le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios. Prefirió la muerte antes de ser reducido a prisión vinculado en la corrupción de Odebrecht.
Y el más reciente expresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que había renunciado al cargo el 21 de marzo tras 20 meses de gobierno, el 10 de abril fue detenido por la justicia de su país, acusado de corrupción en el caso Odebrecht. Tiene prisión preventiva a sus 80 años de edad. La más reciente detención en el Ecuador por el caso Odebrecht fue de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, y de su ex asistente, Laura Terán. Martínez, quien fue además jueza de la Corte Constitucional, tenía a su cargo la recolección de dineros ilegales de Odebrecht y de otras empresas privadas que contrataban con el Estado para financiar las campañas políticas del expresidente Correa. Ella se sometió a cooperación eficaz con la justicia y reveló una serie de actos de corrupción que dieron como resultado el procesamiento penal de Rafael Correa y otras 21 personas, entre ellos exaltos funcionarios de su gobierno. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael. Pero para investigar y acusar este y otros temas de corrupción en el país, ¿jura usted por su honor? El 1 de abril asumió la titularidad de la Fiscalía General Diana Salazar. ¿En calidad de fiscal general del Estado? Sí, juro. Una funcionaria de carrera de la Fiscalía, reconocida por su rectitud y trabajo en el Ministerio Público. Ella fue posesionada por la Asamblea el 1 de abril tras su designación en un concurso público, fecha desde la cual combate la corrupción en el Ecuador. Freddy Paredes, Impactos 2019. Aun cuando la corrupción ha sido el tema recurrente en las portadas de los medios en nuestro país, mayo sin duda será recordado como el mes en el que se destapó quizá el mayor escándalo de corrupción que envuelve a la plana mayor de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa a la cabeza. Arroz Verde, que más tarde se llamó Sobornos 2012-2016, terminó involucrando al propio expresidente. Se recordará también como el mes en el que murió el personaje que hizo cambios trascendentales en nuestro país, Julio César Trujillo. Luego de la habitual marcha de los trabajadores del 1 de mayo, llegaron las primeras advertencias del movimiento indígena y sectores sindicales contra el gobierno de Lenín Moreno tras el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, las proclamas anti-FMI fueron la constante en la marcha de los trabajadores. Fue quizá el momento en el que se advertía una protesta de magnitud, aún para entonces inimaginable. Por estos mismos días, el gobierno anuncia el inicio de lo que llamó el Gran Diálogo Nacional, con el vicepresidente Otto Sonnenholzner como protagonista. Se convocó a varios sectores sociales a una mesa en busca de consensos y salidas a una crisis heredada y difícil de manejar. Estamos listos, el acuerdo es hoy, tenemos que trazar la ruta hacia el futuro y ojalá, presidente, en 10 años podamos decir sí. A la par, la inestabilidad social y política se siente en otros países de la región y Venezuela en los titulares. La figura del opositor Juan Guaidó se fortalece con un llamado a la resistencia en las calles de Caracas, a una gran movilización pacífica con la consigna de convencer a las Fuerzas Armadas de su país para quitar el apoyo a Nicolás Maduro. Van a ser días duros probablemente, por la arremetida, por la persecución, por la cacería de brujas a lo interno de las Fuerzas Armadas e incluso el mismo gobierno, porque saben que ya muchos de ellos quieren incluso salir de esto. Propósito que fracasó y por el contrario Maduro y las Fuerzas Armadas arremetieron contra la oposición, mostrándose fortalecidos y emprendiendo una persecución sin precedentes que terminó con decenas de opositores procesados y el debilitamiento de las fuerzas políticas que no se lograron consolidar en 2019. Para tener el derecho a ser libres y vivir en paz necesitamos
la cohesión y la unión máxima de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No obstante, la corrupción que parecía estar focalizada al llamado caso Odebrecht en toda la región es nuevamente el tema de portada de todos los medios con el estallido del caso Arroz Verde en Ecuador, nombrado así por sus autores Fernando Villavicencio y Cristian Zurita del portal Mil Hojas. La Fiscalía ya tiene en su poder toda la información que nosotros recabamos para la elaboración de los reportajes. Se destapa así el mayor escándalo de corrupción que devela cómo entre el 2012 y 2016 el gobierno de Rafael Correa recibió de contratistas millonarios pagos para sus actividades políticas y festejos de la militancia, a cambio de jugosos contratos con el Estado. En el caso se involucra a una veintena de procesados, entre ellos Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y otros. La plana mayor de la Revolución Ciudadana se vio retratada en el pago de sobornos, y esto lo confirmaron las dos asesoras de Correa, Pamela Martínez y Laura Terán, quienes abrieron sus archivos para mostrar la trama corrupta en toda su dimensión. Para final de mes, la Fiscalía reporta la detención de Alexis Mera y María Duarte, piezas clave dentro del caso sobornos. A la par comienza la transición de los alcaldes electos en el país, mientras el Partido Social Cristiano consolidó su poder con Cintia Viteri en Guayaquil. Quito le apostó a un giro en la administración de la ciudad. A mediados de mayo, el alcalde electo Jorge Yunda se posesionó con la promesa de ejecutar cambios y concretar sus ofertas plasmadas en una propuesta con tinte social. Tenemos los más altos índices de desempleo, la canasta básica más cara del Ecuador, los índices de pobreza más altos. Tenemos que trabajar por las libertades. No vamos a imponer jamás nada. En el ámbito internacional, el sonado caso de Julian Assange puso el nombre de Ecuador en el centro de las críticas. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Primero con el retiro del asilo y en mayo con el levantamiento de sus pertenencias que quedaron en la sede diplomática de Ecuador en Londres. Decenas de aparatos electrónicos fueron retirados para someterlos a una rigurosa investigación. Y ya de nuevo en el país, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvo un papel protagónico en esta primera mitad del año, con varias denuncias de casos de corrupción, principalmente en las obras llamadas emblemáticas del correísmo. Fue el propio Julio César Trujillo al frente del organismo quien formalizó las denuncias casualmente 10 días antes de su muerte. No sé si alguna de ustedes sea correísta, pero no puedo dejar de hablar de quién es culpable de la tragedia del país. Nos dejó endeudados y gastó toda la plata que tenía el país. Los hospitales, enfermos, a costillas de los enfermos, de los moribundos, eso hacían negocios. Una lesión cerebral cobró la vida de un político de la vieja guardia que había ganado protagonismo al mando del Consejo de Participación Ciudadana y desmontando la revolución ciudadana impregnada en varias instituciones. Su trabajo fue criticado para bien y mal, pero Julio César Trujillo murió haciendo lo que fue su pasión, la política. Fausto Yepes, Impactos 2019. Con grandes noticias para el país. El carchense Richard Carapaz logró un hito en el deporte mundial y con ello la unión y orgullo de toda una nación. Durante este mes el Ecuador no solo dio grandes pasos en el deporte, sino también en el ámbito social y se ubicó bajo los reflectores a nivel internacional. Empiecen a cantar, ¡dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! Esta
frase marcaba el triunfo de la locomotora carchense. Luego de 21 días intensos y 90 horas de carrera, solo el llanto lo pudo vencer. Todo para Ecuador. Llorá, campeón. Llorá, lo tenés merecido, Richard. El domingo 2 de junio, Richard Carapaz se convirtió en el segundo latinoamericano en ganar el Giro de Italia, el primer ecuatoriano en alcanzar este hito del deporte mundial. Hiciste historia grande, Richard. Sos el campeón del Giro de Italia, créelo. Tu sueño hecho realidad, Richard. Lo tenés vos, te lo mereces. Mientras tanto, el país se vestía de fiesta y se alistaba para recibir con orgullo y algarabía a este digno representante del deporte ecuatoriano. Estoy muy feliz y orgullosa de Richard, porque el sueño que él forjó desde niño, hoy se está haciendo realidad. Gracias, Richard Carapaz. Gracias, Richard. Tan solo una semana después de su triunfo, sus seguidores compartieron con él en las calles de la capital. Ciclistas lo escoltaron mientras el Ecuador entero le expresaba su más sincero agradecimiento. Espero que este triunfo lo puedan disfrutar tanto como yo, que es de todo el pueblo ecuatoriano. No tengo palabras, estoy feliz. El mes continuaba y en medio de la celebración otro sector de la sociedad ovacionaba un triunfo diferente. Fue el 12 de junio con 5 votos a favor y 4 en contra que la Corte Constitucional daba luz verde a 2 casos de matrimonio civil igualitario. Los pedidos de Javier Benalcázar y Efraín Soria, Rubén Salazar y Carlos Verdesoto. Y mientras miembros de la comunidad LGBTI celebraban la igualdad de derechos, un intenso debate se generaba en la sociedad, sin que aún se publicara en el registro oficial la decisión de la Corte Constitucional. Los casos judiciales también dieron importantes giros. Este mes inició con la audiencia de formulación de cargos del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y de la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte. Mera fue trasladado a la cárcel 4 en el norte de Quito, mientras que a Duarte se le dispuso como medida cautelar el uso de dispositivo electrónico, esto por su presunta participación en el delito de concusión. Durante la audiencia, la fiscal expuso 10 elementos de convicción, entre ellos por primera vez salían a la luz las famosas anotaciones del cuaderno de la exasesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez. 18 días después de esta primera diligencia en contra de estos exfuncionarios, se reformularon cargos. El proceso en contra de Mera y Duarte se unificó al de las exasesoras de presidencia Pamela Martínez y Laura Terán, esta vez por una concurrencia real de infracciones, por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. En tal virtud, al existir coincidencia en el caso que se está llevando a cabo con el caso de la señora Pamela Martínez y de la señora Laura Terán, se ha solicitado la acumulación. En consecuencia, a partir de este momento, existirá un solo proceso que será tramitado y manejado por la Fiscal General del Estado. En medio de aplausos y con la evidente emoción de su esposa, Paul Seglia recuperó su libertad tras 10 meses en prisión. Lo hizo luego de que el presidente Lenín Moreno emitiera una carta a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidiendo iniciar un proceso para denegar la extradición pasiva del ciudadano estadounidense. Es increíble, mis zapatos es en la calle en este momento. Estoy muy feliz y tengo mucho aprecio de presidente Moreno. Seglia y su familia llegaron a Ecuador en 2015, luego de que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, lo denunciara por un supuesto fraude postal y electrónico. Su primer paso tras su liberación fue solicitar al Ecuador asilo político. La política exterior de este país jamás debió estar en manos de una farsante. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, el juicio político en contra del ex canciller María Fernanda Espinosa se vio frenado por la falta de votos. El 5 de junio, el Pleno del Legislativo escuchó por 2 horas y media la defensa de la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A la hora de votar, 37 abstenciones y 2 votos negativos marcaron la no censura. Acudo también ante ustedes con mucho pesar y desconcierto, como una víctima más del odio y de la persecución. Usted nunca coordinó cooperación
cooperación internacional ni intercambio de información. Los legisladores le recriminaron su actuación ante la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio, ante la crisis humana y política de Venezuela y la naturalización de Julian Assange. No obstante, les faltó 5 votos. Sin duda, la mitad del año fue de transiciones para el país. Luego de la muerte del presidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo, los vocales salientes cerraron su mandato a 11 días de este mes. Un proceso que nos permitió establecer varios estándares, indicadores y subindicadores que fueron aceptados y avalados por entidades internacionales y que nos permitió desarrollar el proceso de la manera más armónica. 2 días más tarde, ante la Asamblea Nacional, se posesionaba el nuevo Consejo de Participación, con el liderazgo de un sacerdote elegido en medio de discrepancias. José Carlos Tuárez marcaba el inicio de un periodo de inestabilidad y conflictos para el organismo, señalado en varias ocasiones por mentir ante el Consejo Nacional Electoral para su candidatura. Ya volvemos con más de lo que pasó en 2019. No se vaya, seguimos con los impactos del año pasado. Impactos 2019. Continuamos en Impactos 2019. Ahora veamos qué ocurrió en julio, agosto y septiembre. A mitad de año, en el mes de julio, el Gobierno Nacional, mediante un operativo, terminó con la minería ilegal en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Además, la Asamblea Nacional derogó el impuesto verde para los vehículos tras 7 años de vigencia. Condonó asimismo el 100% de intereses, multas y recargos para quienes tenían deudas pendientes. Y el Legislativo dio paso al juicio político en contra de José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y otros consejeros de este consejo. Durante la mitad de este año, en el mes de julio, inició la caída del Consejo de Participación Ciudadana presidido por José Carlos Tuárez. Para interpelarlo a él y a 3 consejeros más, hubo 3 pedidos en la Asamblea Nacional. Soy sujeto de juicio político ni de fiscalización, por lo cual me permito retirarme. Yo les agradezco, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Bendiciones, hasta luego. Incumplió con sus funciones al negarse a entregar información. El 17 de julio, la Asamblea dio paso al juicio político. En lo judicial, el caso de corrupción denominado Arroz Verde pasó a llamarse Sobornos 2012-2016. La Fiscalía se apartó así de la denominación mediática. Todo lo manifestado por la Fiscalía General del Estado reposa en los 390 cuerpos que forman parte del expediente fiscal. La policía y el ejército ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura. Dando cumplimiento al estado de excepción decretado por el señor presidente de la República. Tomaron posesión de los territorios donde más de 12.000 personas se dedicaban no solo a esta actividad, sino a delitos vinculados como homicidios, lavado de activos, prostitución, trata, contrabando y tráfico. La cantidad de intereses y la cantidad de dinero que se mueve. Hemos detectado alrededor de 30 delitos conexos. Este mes se hizo pública la acción en Estados Unidos del Departamento de Justicia que descubrió un esquema de sobornos y corrupción por coimas en Petroecuador. Si el ciudadano de la Torre está involucrado en algún acto ilegal, la justicia de Estados Unidos lo juzgará. A varios ecuatorianos los acusaron de lavado de dinero y conspiración para violar la ley anticorrupción. También tenemos que investigar hacia dónde están establecidas las acciones delictuales. La Asamblea Nacional derogó el impuesto verde después de 7 años de vigencia. Con 90 votos, la norma indultó también el 100% de intereses, multas y recargos de quienes tenían valores pendientes. Este mes también el presidente Lenín Moreno realizó una gira de negocios por Italia, Francia y Holanda. Anunciaron un objetivo de buscar e incrementar inversiones y pedir apoyo para la eliminación del visado Schengen. Tras retornar al país, Lenín Moreno renovó 30 días más el estado de emergencia carcelaria. Los militares continuaron en apoyo y vigilancia en los centros de rehabilitación social. El estado de excepción, que fijó primero por 2 meses, no logró frenar la ola de violencia en el interior de las cárceles. Tras la ampliación el 22 de julio, hubo otro amotinamiento en la cárcel de La Tacunga que terminó con 2 reos muertos, mientras los presos reclamaban desde el techo del centro carcelario. Fueron asesinadas con armas blancas de fabricación interna. Para iniciar la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura posesionó a los integrantes del Comité de Apoyo a la Evaluación, muchos juristas de carrera. Constituye apoyo en la gestión
Ramiro González fue liberado en Perú después de que lo habían detenido con difusión roja de la Interpol por fraude tributario y posteriormente tráfico de influencias. Tras estar prófugo desde agosto del 2017, Ecuador había solicitado su extradición, pero primero el Ministerio de Relaciones Exteriores debía resolver un pedido de refugio. El Comité de Reinstitucionalización Nacional oficializó ante la Corte Constitucional una propuesta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Incluyó además modificaciones a la función legislativa para volverla bicameral y reformar la Constitución para dar mayor independencia a la Fiscalía. Ecuador fue sede de la reunión anual de las asambleas de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Los delegados de 48 países miembros analizaron operaciones y actividades y tomaron decisiones para políticas futuras. En el BID estamos orgullosos de ser socios del Ecuador. La naturaleza también tuvo momentos en los que mostró su fuerza, como fue el caso de la vía Papayac-Tabaeza, cuando una creciente arrastró rocas, lo que provocó el cierre de la vía y el paso limitado durante varios días. Especial para la paz. En lo internacional, el gobierno de Colombia ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, cerca de $1 millón, por la cabeza del ex líder de las FARC, Jesús Santrich. La Corte Suprema le dictó orden de captura por no acudir a una indagatoria. La Interpol expidió notificación roja en 194 países para su localización y extradición. El llamado juicio del siglo terminó con una sentencia contra Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos. Fue sentenciado a cadena perpetua, más de 30 años de prisión y el pago de $12.600 millones. El largo camino que llevó al Chapo Guzmán desde las montañas de Sinaloa hasta el Palacio de Justicia detrás de nosotros fue pavimentado de muerte, drogas y destrucción, pero terminó hoy con justicia. El juicio se efectuó con todas las seguridades en una corte blindada y con un jurado anónimo. En Portugal, un terrible incendio consumió cerca de 9.000 hectáreas en 5 regiones. En la lucha contra el fuego participaron más de 1.000 bomberos y varios medios aéreos. En Puerto Rico, una crisis y movilización social terminó con la renuncia a su cargo como gobernador de Ricardo Rosselló por el caso escándalo del chat. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador. Se hizo público un chat filtrado en el que él hizo comentarios homófobos y misóginos, lo que generó una ola de protestas que duró más de 11 días y de las que participaron decenas de miles de puertorriqueños. María Gracia Acosta, Impactos 2019. De más de 500.000 hectáreas de reserva natural en la selva amazónica fue la noticia que conmocionó al mundo en agosto. Los efectos por el impacto ambiental aún se sienten en gran parte de sus bosques tropicales y territorios indígenas. En el Ecuador, la corrupción no dejó de ser noticia, con revelaciones dentro del caso Sobornos 2012-2016 y la emisión de órdenes de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y exfuncionarios de su gobierno, mientras que el deporte tuerca pasó por un mal momento con un accidente que casi cobra la vida del piloto ecuatoriano Juan Manuel Correa en la Fórmula 2. Agosto iniciaba con la noticia de que Pamela Martínez, ex asistente de Rafael Correa, había vigilado en 2012 la conformación de la Corte Nacional de Justicia, bajo la consigna de realizar una renovación en el sistema judicial. 21 nombres de jueces elegidos a dedo dentro de un sistema montado para controlar la justicia en el país. A mí me consultaron mi opinión jurídica sobre una resolución que se estaba trabajando en la Corte Nacional y yo di mi opinión jurídica sobre eso. ¿A la presidencia? A la señora Pamela Martínez. A mí no se me dijo que la resolución era trabajada por la presidencia o que era la resolución trabajada por la Corte Nacional y que me lo hacía llegar la asesora de la presidencia. En agosto también llegaron noticias poco alentadoras para la economía del Ecuador. El déficit presupuestario del gobierno se incrementó en 500 millones. Los ingresos no alcanzaron para cubrir todo el rubro del gasto público. El ex canciller correísta Ricardo Patiño fue llamado a juicio por el delito de instigación, con sustento en un discurso dado por él en La Tacunga, donde hacía un llamado a protestar en las calles y tomarse las instituciones públicas. Para entonces, el ex canciller ya se encontraba prófugo. Su conciencia parece que ha pesado más. Por eso lo hizo salir, como salen todos los delincuentes, vía terrestre.
A última hora del 8 de agosto se dictó orden de prisión preventiva en el caso Sobornos 2012-2016 en contra del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís. La designación de la jueza Daniela Camacho alcanzó también al hombre de confianza de la exministra María de los Ángeles Duarte, Yamil Massú. La orden de prisión preventiva tendrá que estar ejecutoriada en vista de que no creo que sea solo yo, sino que lo harán todos los abogados de quienes han sido ordenados prisión. Se apelará y únicamente después de que eso esté firme, me imagino yo que se oficiará a la Policía Internacional. También por esas fechas la Fiscalía acusaba al sueco Ola Vini, residente en nuestro país, de haber supuestamente accedido al router de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En el celular de Vini, la Fiscalía encontró más de 45.000 documentos y una fotografía que revelaría el hackeo. Se reafirma lo que nosotros dijimos desde el comienzo, es una persecución política del gobierno ecuatoriano en contra de mi defendido para justificar las acciones que tuvieron en un momento determinado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reinició sus actividades tras la elección de sus nuevas autoridades. Sí, juro. Cristian Cruz como presidente y Sofía Almeida como vicepresidenta. 84 votos afirmativos. Ha sido aprobada la moción. Esta designación se dio luego de que la Asamblea Nacional censuró y destituyó por incumplimiento de funciones a José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. Durante este mes los ojos del mundo estuvieron sobre el pulmón de América, la selva amazónica, pues un incendio forestal consumió más de 500.000 hectáreas de reservas naturales, tierras indígenas y bosque tropical, siendo Brasil la zona más afectada. Según el Instituto de Investigaciones Espaciales, hasta el 20 de agosto se reportaron un total de 72.843 flagelos solo en ese país, lo que puso en alerta a varios países, manifestaciones para exigir al presidente brasileño Jair Bolsonaro combatir de manera efectiva los incendios. Son los pulmones de nuestro planeta, todos los servicios naturales que nos brinda la Amazonía al mundo están en riesgo. Podría haber sido realizado por las ONGs porque habían perdido dinero. ¿Cuál fue su intención? Desde el 26 de agosto, Ecuador empezó a solicitar visa a los ciudadanos venezolanos que intentaban ingresar al país por la frontera norte, en el puente internacional de Rumichaca. Solo en la última semana de entrada a la vigencia de ese decreto, ingresaron más de 25.000 ciudadanos venezolanos. A pesar de los obstáculos, llegamos a tiempo y bueno, estamos aquí y vamos a seguir para adelante. Que esperar y bueno, a ver si se puede sacar la visa, pero ahorita con la situación económica que tenemos, todo se ha vuelto más difícil. Pues pasamos mucho trabajo en ese autobús ahorita cuando veníamos y no tenemos culpa de llegar tarde. Y agosto culminó con una trágica noticia para el deporte. El piloto ecuatoriano-estadounidense de Fórmula 2, Juan Manuel Correa, su auto se impactó con el del francés Antoine Hubert. Por desgracia, Hubert falleció minutos después, mientras que Correa fue hospitalizado con fracturas en las piernas. Fernanda Ceballos, Impactos 2019. Dos funcionarias de extrema confianza de Rafael Correa fueron quienes ratificaron las denuncias del caso Sobornos 2012-2016. Un papelógrafo y una agenda fueron las claves para identificar a una estructura delictiva que su principal objetivo era mantener en el poder a un movimiento político. Mientras tanto, el gobierno se angustiaba debido a la filtración de datos de más de 20 millones de ecuatorianos. En Colombia, las FARC anunciaba un nuevo levantamiento en armas que ponía en tensión a ese país. Después de varios años de ocultar una verdad que todo el país sospechaba, fue la propia Laura Terán, ex asistente de presidencia en el gobierno de Rafael Correa, quien en septiembre empezó a revelar cómo se financiaba el movimiento Alianza País en las campañas electorales, mediante una supuesta red ilícita que habría solicitado dinero a empresas a cambio de contratos con el Estado.
El 1 de septiembre, en una audiencia, Laura Terán, mediante un papelógrafo, dibujó el esquema con un cronograma que detallaba los nombres y apellidos de los funcionarios que formaban parte de una organización ilícita que recibía aportes económicos para el movimiento Alianza País. Recibir dinero de un sinnúmero de empresas para poder captar las elecciones. En él colocó los nombres de sus principales miembros y los códigos con los que se los identificaba. En lo más alto de la estructura organizativa puso al expresidente Rafael Correa. De forma insistente, la procesada explicó a las autoridades que todas las decisiones sobre ingresos y egresos de esta red fueron tomadas por Correa. Desde el despacho presidencial, en ocasiones llegaban las órdenes por una llamada telefónica, en otras por correos e incluso a través de notas escritas a mano por él. Son unas pequeñas fichas a manuscrito con la rúbrica del expresidente Rafael Correa. Otro de los hechos relevantes de septiembre fue la revelación que hizo la BBC sobre la filtración de datos como nombres, números de cédula, correos electrónicos, estado civil y hasta números telefónicos de más de 20 millones de ecuatorianos, entre fallecidos y niños, de una empresa llamada Nova Strat, localizada en Miami. ¿Qué tipo de delito se cometió? Si es que la información, si es que los servidores fueron atacados, si la información fue vendida, fue comprada, fue robada. Esto todavía hay que mirarlo en el curso de las investigaciones. Días después de esta filtración, las autoridades allanaron la vivienda del representante legal de Nova Strat y lo detuvieron en la provincia de Esmeraldas. Tras ello, el gobierno tomó medidas de seguridad de protección y señaló que invertirán más de 11 millones de dólares en un centro de operaciones cibernéticas de seguridad gubernamental. Además, enviaron al legislativo un proyecto de ley de protección de datos personales. Es migrar toda la información del gobierno ecuatoriano hacia un sitio seguro. Sin embargo, el tema quedó replegado debido a que la Asamblea debatía dos temas importantes para el país en el Pleno: la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, que fue negada, y el uso del cannabis medicinal, que fue aprobado con 83 votos a favor. En la capital de los ecuatorianos, en tanto empezaba a ejecutarse la restricción vehicular Hoy No Circula, que reemplazó al pico y placa. Pero esta vez los autos no pueden circular desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas, durante 8 meses que dure la repavimentación de algunas vías de la ciudad. Otra sorpresa fue la salida del Estado ecuatoriano de la UNASUR, el cual también decidió retirar el monumento del expresidente argentino Néstor Kirchner de la edificación del organismo internacional ubicado en la mitad del mundo. En lo internacional, lo más destacado fue la devastación que dejó el huracán Dorian, considerado el más fuerte en afectar el noreste de las Bahamas, jamás registrado, causando daños catastróficos en las islas Abaco y Gran Bahama. El huracán, que avanzó por Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, causó la muerte de más de 25 personas. Se han emitido emergencias de inundaciones repentinas para los condados y los funcionarios le dicen a la gente que llegue al punto más alto de sus casas. En Colombia, ex líderes de las FARC anunciaban que iniciarían una nueva etapa de lucha armada debido a la supuesta opresión en ese país, además de la creación de una organización política clandestina que se suma a una nueva rebelión. Y lo que más me duele, le digo, como colombiano, como ciudadano del común, es esta sensación de volver atrás. Es esta sensación que han quitado una ilusión, una esperanza que veíamos próxima. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Septiembre también nos dejó un mal sabor por la pérdida de uno de los grandes de la música de la década de los 70s, Camilo Sesto, quien falleció debido a un fallo renal en Madrid, España. Paul Coello, Impactos 2019. Enseguida regresamos con las noticias más importantes del 2019. Revisaremos el mes más difícil del año, octubre. Impactos 2019. Estamos en Impactos 2019. Los últimos meses del año, los más difíciles.
octubre. Este sin duda fue un mes complicado. Probablemente en él estuvieron los 11 días más difíciles del gobierno de Lenín Moreno. Las manifestaciones, como sabemos, terminaron con muertos, heridos, detenidos y con una calma que ni siquiera hoy podría calificarse como definitiva. Pero momentos de tensión no se vivieron únicamente en Ecuador. Hubo también movilizaciones en Chile, en Bolivia, en Colombia, en España y hasta en Hong Kong. Comenzaba octubre y se comenzaba a hablar de la eliminación del subsidio a los combustibles. Lo hizo el presidente Lenín Moreno en cadena nacional ese lunes por la noche. Firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y de inmediato las reacciones. No habrá movilización para todas las modalidades. Este grupo desistió, pero el movimiento indígena no. Se mantienen las vías cerradas, no aquí nomás, sino en toda la provincia. Esta Asamblea Nacional que no hace nada, el Ejecutivo que no está respondiendo, pues tendrá que responder. Derogatoria el decreto ejecutivo 883. Estudiantes, trabajadores y sobre todo indígenas se comenzaron a tomar Quito. Se decretó estado de excepción, pero eso no detuvo la llegada de más manifestantes. El gobierno cambió su sede a Guayaquil, pero las marchas y también los actos vandálicos siguieron. Hubo saqueos, destrucción de fábricas, toma de pozos petroleros, de medios de comunicación. Dos de nuestros vehículos fueron agredidos por los manifestantes. De gobernaciones de distintas provincias y el ataque en 2 ocasiones a la Contraloría General del Estado. También fuimos testigos del incendio de tanquetas, de ataques a ambulancias y de la retención de policías y militares. ¡Salvajes! Y por esos días ya se hablaba de los primeros muertos, aunque el gobierno no daba cifras aún. Con la intención de separarse de los actos vandálicos, el movimiento indígena avanzó a la capital de forma pacífica. La Casa de la Cultura fue escenario de la postura indígena y lo que ocurrió allí ese 10 de octubre no terminó bien. Hubo al menos 230 emergencias simultáneas donde la policía tuvo que actuar, aseguraban desde el Ministerio de Gobierno. Con el país en caos, el presidente decidió decretar toque de queda. Y luego de 7 muertos, 1.507 heridos, 1.330 detenidos y más de 2.300 millones en pérdidas, por primera vez en televisión nacional vimos a indígenas y gobiernos sentados en la misma mesa. De allí se levantaron con el compromiso de derogar el decreto y con la promesa del retorno de la paz. Pero la calma que regresó al país ese domingo parecía no ser indefinida. 2 días después de las movilizaciones se cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Se informó que habían grupos subversivos e incluso se habló de células terroristas. Además continuaron las detenciones, entre ellas la de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y pocas fueron asiladas en el Consulado de México, 3 de ellas asambleístas de la Revolución Ciudadana. Mientras, el gobierno aseguraba que hubo financiamiento externo detrás de las manifestaciones, aunque a su vez reconocían un deficiente desempeño de la inteligencia policial y militar. Lo que ocurrió durante los 11 días de manifestaciones terminó en la Fiscalía, Asamblea e incluso en la OEA. En otros temas, por esos días también se declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito en contra del exministro Iván Espinel y el Ejecutivo envió la Proforma General del Estado 2020 a la Asamblea. Pero octubre no fue un mes difícil únicamente para Ecuador. Los ciudadanos salieron a las calles también en Chile, Bolivia, España y hasta en Hong Kong. El caos en Chile se dio en contra de la elevación del precio del pasaje. El presidente Piñera suspendió la medida, anunció un paquete de reformas, pidió la renuncia de sus ministros y hasta perdón. Pero nada detuvo las protestas. ¡Por favor, la paz! Los ojos del mundo también comenzaron a enfocar Bolivia. Mientras que en Barcelona, España, marcharon por la sentencia a independentistas. Y también en este mes, los españoles exhumaron al dictador Francisco Franco. En Sinaloa, México, detuvieron al hijo del Chapo Guzmán. En Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaron la presidencia. Y en Colombia, por primera vez, una mujer abiertamente lesbiana llega a la alcaldía de Bogotá. Dayana Monroy, Impactos 2019.
Noviembre fue un mes para la evaluación y las investigaciones. La justicia pisó el acelerador para iniciar procesos en contra de quienes habrían generado una ola de violencia nunca antes vista en el país. En lo económico, el gobierno volvió a sufrir un revés luego de que la Asamblea Nacional no aprobara el proyecto económico urgente con el que buscaban tapar en algo el hueco fiscal. En lo internacional, Bolivia captó la mirada del mundo tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y Colombia pasó a formar parte de la lista de países en los que el descontento social se escuchó fuerte en las calles. Veamos entonces qué ocurrió en este penúltimo mes del año. Las secuelas de las violentas movilizaciones estuvieron latentes. La justicia aceleró el paso en las investigaciones y un segundo miembro de la Revolución Ciudadana fue detenido. El exasambleísta Virgilio Hernández ingresó a la cárcel 4 en Quito tras ser vinculado en el proceso penal por el delito de rebelión. Nosotros llamamos a la movilización, pero esa movilización en los términos de la resistencia que establece la Constitución. A la par, la Asamblea Nacional conformó una comisión multipartidista para investigar los inusitados hechos durante el paro. La violación de derechos humanos fue una constante. Ciudadanos acusaron a policías y militares del uso excesivo de la fuerza, mientras que desde el gobierno denunciaron la violación de derechos humanos a miembros de la fuerza pública. Policías y militares los humillaron. Hermanos policías fueron quemados. 2 perdieron un ojo. A la policía María José. Ella les dijo que estaba embarazada. La golpearon pues donde debían, en el vientre. La desnudaron y la manosearon. Mientras tanto, el aparato judicial terminó una cuestionable evaluación. Solo 13 de 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional alcanzaron el puntaje necesario para continuar en sus cargos. El Consejo de la Judicatura nombró a 26 jueces temporales, que actuarán hasta enero de 2021, cuando se conformará la nueva Corte Nacional de Justicia. El ámbito económico también dio mucho de qué hablar. La Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo, con el que el gobierno esperaba recaudar 700 millones de dólares y de alguna forma cubrir el déficit fiscal. Evitamos que este mamotreto, con varios vicios legales y constitucionales, entre por las rendijas, como era la intención de ciertas personas. El gobierno, en su intento de recaudación, envió un nuevo proyecto denominado de simplicidad y progresividad tributaria. Pero en esta ocasión, el presidente Lenín Moreno se reunió previamente con los jefes de los bloques legislativos para conseguir los votos necesarios. Sin embargo, la Asamblea lo tenía en jaque al no asegurarle el apoyo. Hay algunas líneas rojas que tenemos que discutir, con las que no podemos estar de acuerdo cuando hablamos de imposiciones tributarias. No hemos presentado un apoyo irrestricto a esta propuesta. La proforma presupuestaria 2020 tampoco fue aceptada por la Asamblea y regresó con varias observaciones al Ejecutivo, que una vez más estaba atado de manos sin el dinero que requiere. Antes de finalizar el mes, el destituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez, se llevó la atención. Durante un megaoperativo desarrollado por Fiscalía y Policía, fue detenido junto con otras 32 personas, que se presume formaban parte de una red de tráfico de influencias. El excura Tuárez y los otros investigados habrían ofertado cargos en instituciones públicas como la Dirección de Aviación Civil, a cambio de grandes sumas de dinero, que van entre 5 y 20 millones de dólares. Se tomaban nombres de altas personalidades del Estado. En lo deportivo, en cambio, el país tuvo una alegría de manos de Independiente del Valle, que se alzó con la Copa Sudamericana, convirtiéndose en el segundo equipo ecuatoriano en alcanzar esa presea. Mientras que en lo internacional, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, salió en libertad tras pasar 1 año y 7 meses en la cárcel de Curitiba. El exmandatario fue acusado de lavado de dinero y corrupción pasiva y sentenciado a 8 años y 10 meses. Quisieron encarcelar una idea y las ideas nos encierran. No saben lo que significa para mí estar aquí. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal revocó la orden, pues aún le restan recursos de apelación. Pero antes de finalizar el mes, la justicia brasileña dictó una segunda condena que aumenta a 17 años el tiempo de prisión.
Bolivia captó la atención del mundo tras unas escandalosas elecciones presidenciales en las que se acusaba a Evo Morales de fraude electoral para perpetrarse en el poder hasta 2025. Tras una escalada de violentas manifestaciones y el pedido del general de las Fuerzas Armadas, William Calimán, de que dejara el cargo para desbloquear la crisis política, Morales renunció a la presidencia y se refugió en México, aduciendo un golpe de Estado. Estamos renunciando para que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras familias. Su vicepresidente Álvaro García no lo sucedió en el poder, pues también renunció, al igual que la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Fue la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, quien asumió como presidenta interina y dijo que convocaría a nuevas elecciones. En Colombia, en cambio, miles de personas salieron a protestar durante 11 días para exigir un cambio de rumbo al gobierno de Iván Duque. Entre las exigencias de los manifestantes están que no se aprueben las reformas laborales, reformas de pensiones y que se respeten los acuerdos de paz alcanzados con las FARC. Las movilizaciones en este país, así como en otros de América Latina que se mantuvo convulsionada, también fueron violentas. Y así llegamos a diciembre, un mes en donde se tomaron decisiones importantes en materia electoral y económica, decisiones que sin duda van a marcar este 2020. En lo económico, por ejemplo, las reformas buscan recaudar más de 600 millones de dólares para ayudar al hueco fiscal. Y en lo electoral, los cambios al Código de la Democracia empezarán a regir desde los comicios del 2021. Pero diciembre también fue un mes que se tiñó de sangre. Varios ecuatorianos perdieron sus vidas en los accidentes de tránsito y en los Estados Unidos 2 compatriotas perdieron también su vida en atentados. En Argentina, Fernández asumió la presidencia de ese país y ya tomó las primeras decisiones. Y Greta fue nombrada personaje del año por la revista Times por su lucha contra el cambio climático. Veamos cómo se desarrolló el último mes del 2019. La sangre se apoderó de las vías del Ecuador. Los accidentes de tránsito acabaron con la vida de varias personas. En la vía Papayacta, un tráiler se impactó con 2 vehículos y 2 personas murieron. Mientras en el cantón Paute hubo un accidente entre una cooperativa de transportes y una camioneta. Se impactaron de frente, lo que produjo 3 fallecimientos y una persona herida. Otras 3 personas fallecieron en el sector de Tabacundo tras la pérdida del carril, estrellamiento y volcamiento de un bus de la cooperativa Transesmeraldas. En la vía Santa Elena, Guayaquil, un auto se impactó contra otro vehículo y una motocicleta, causando la muerte de 7 personas. En esa misma vía, 2 autos y una camioneta colisionaron. Producto de eso, falleció una persona. Mientras en la vía Daule, una furgoneta se estrelló contra un vehículo. El irrespeto a las leyes de tránsito habría sido la razón para este accidente que dejó heridos. 2 ecuatorianos fallecieron, aunque no en su tierra. Douglas Rodríguez fue una de las víctimas del violento tiroteo en Jersey City, Estados Unidos. El guayaquileño trabajaba en un supermercado judío cuando 2 personas ingresaron y dispararon contra quienes estaban en el lugar. Rodríguez es considerado como un héroe porque después de recibir un disparo, ayudó a escapar a 3 personas por la puerta trasera del establecimiento. Sus restos llegaron a Guayaquil, donde recibió su último adiós. Prefirió salvar esa vida y se quedó fuera para que no ingresen los delincuentes. Mientras Frank Ordóñez era conductor de la empresa de paquetes UPS y murió en una persecución y tiroteo. El ecuatoriano fue tomado como rehén de 2 hombres armados que asaltaron una joyería y robaron el camión de correos para huir de la escena del crimen. El hecho ocurrió en la Florida, Estados Unidos. Aquí está tu pueblo para la liberación. La jueza Patlova Guerra revocó la orden de prisión preventiva en contra de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Aunque los 3 deberán cumplir otras medidas, podrán defenderse en libertad. Pavón regresó a la prefectura de Pichincha tras más de 71 días de ausencia.
Entre aplausos, las mujeres asambleístas festejaron que en las reformas al Código de la Democracia se incluyan los temas de paridad de género. Para el siguiente año también se ejecutará un nuevo método de asignación de escaños y los fondos para las campañas electorales también tendrán mayores controles. Otra normativa que se aprobó en el Pleno de la Asamblea fue la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que fue enviada por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica. Esta ley busca la recaudación de $620 millones. La ley fue vetada parcialmente por el Ejecutivo y la Asamblea se allanó en la mayoría del texto. En diciembre también fue noticia la muerte de Telmo Castro, el ex capitán del ejército que cumplía una condena por narcotráfico en la cárcel de Guayaquil. Fue asesinado con 15 puñaladas en el interior de su celda. Castro fue detenido cuando incumplió una medida sustitutiva. Se acogió a la prelibertad de una condena de 13 años. El ex militar fue mencionado por uno de los hombres de confianza del Chapo Guzmán. En el mundo, una noticia que conmocionó fue la desaparición del avión militar chileno con 38 pasajeros a bordo cuando iba a la Antártida. Se realizaron varios operativos para hallar esta aeronave y en ese rescate encontraron parte del sistema de carga de combustible, pedazos de tela, bolsos, entre otros. Eran 21 pasajeros y 17 tripulantes. Mientras en la región de Valparaíso las llamas se apoderaron de 245 casas de madera. Equipos de rescate y los dueños de las viviendas trabajaron para apagar el fuego que, según las autoridades, fue provocado. En Chile, 4 ecuatorianos fueron condenados a cadena perpetua por el robo y asesinato a Margarita Ancacoy en junio de 2018. Esta es la pena más alta que se ha dictaminado en ese país. Mientras en Argentina el peronista Alberto Fernández juró como nuevo jefe de Estado en Argentina. Fernández recibió de manos de Macri la banda y el bastón presidencial. También juró la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández. En diciembre, Evo Morales arribó a Argentina y allí informó que Fernández lo recibió como refugiado. Esto tras estar un mes asilado en México, aunque la Fiscalía de La Paz emitió una orden de prisión por sedición y terrorismo. Me muestra una prueba que soy dueño de una empresa o soy socio de una empresa. To get Brexit done. En el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson ganó con una mayoría aplastante las elecciones. El Partido Conservador obtuvo un gran respaldo para aprobar su acuerdo del Brexit y sacar al país de la Unión Europea desde este mes de enero. La persona del año 2019 elegida por la revista Times fue Greta Thunberg. La joven activista sueca fue elegida por la audiencia por su lucha contra el cambio climático. We are facing a global crisis. Right now, the president is impeached. La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al juicio político en contra de Donald Trump. Este es el tercer presidente de ese país que enfrenta este proceso. Ahora el caso pasará a manos del Senado para iniciar el enjuiciamiento político. Así empezamos este 2020. Andrea Samaniego, Impactos 2019. Este fue el resumen de un año duro para el Ecuador. Pero ya terminó. Hay que seguir adelante con optimismo. Aunque no se pinta bien en la economía, y en lo político será un año preelectoral. Esperamos que sea un año mejor. Que sobre todo tenga paz. Que no haya violencia. ¡Feliz año! ¡Feliz 2020! Teleamazonas presentó. Impactos 2019.